Un hombre perdió su trabajo por ayudar a una mujer sin hogar, pero lo que sucedió después cambió todo. En medio del frío cortante de una gran ciudad, un camarero bondadoso toma una decisión que cambiará su vida para siempre. John, conocido por su generoso corazón, rompe las estrictas reglas del restaurante donde trabaja al intentar ayudar a una mujer en situación de calle. Lo que parecía un simple gesto de compasión pronto se convierte en un conflicto de principios y reglas implacables. John trabajaba como camarero en el restaurante familiar de la esquina desde hacía casi 5 años. El ambiente era acogedor y siempre concurrido, con una clientela diversa. Había desde familias en busca de una comida casera hasta trabajadores cansados buscando un plato rápido después de un largo día. Para John, su trabajo no era solo servir platos. Le gustaba escuchar las historias de los clientes, ver las sonrisas de satisfacción de quienes comían bien, y sentir que, de algún modo, mejoraba el día de las personas. Esa noche de invierno, sin embargo, algo parecía diferente. Afuera del restaurante, el viento soplaba con fuerza. Mientras John servía las mesas, sus ojos eran atraídos constantemente hacia una mujer acurrucada en un rincón, fuera de la zona cubierta. Era la tercera vez esa semana que la veía ahí. La mujer, envuelta en una cobija desgastada, parecía una sombra contra la pared del restaurante, luchando por protegerse del frío. Aunque John ya había notado su presencia antes, esa noche algo dentro de él lo hizo detenerse y prestarle atención de verdad. John aún no sabía su nombre, pero para él, la mujer parecía la personificación de años de sufrimiento. Su rostro reflejaba una vida marcada por la lucha en las calles. Los clientes dentro del restaurante disfrutaban del confort de una comida caliente, riendo y conversando, pero afuera, esa figura solitaria parecía estar en un mundo completamente diferente. Mientras circulaba por el salón, entregando platos y tomando pedidos, John apenas podía concentrarse en su trabajo. La visión de aquella mujer lo perturbaba. Siempre le incomodaba el desperdicio de comida en el restaurante. Muchas veces se preguntaba por qué no se podía donar la comida que se iba a desechar. Había una política estricta. Cualquier comida no consumida debía tirarse al final de la noche, y eso nunca tuvo sentido para John. A medida que pasaban las horas, la idea de ayudar a aquella mujer se volvió irresistible. Cuando finalmente llegó el cierre y los últimos clientes se habían marchado, John observó cómo los platos medio llenos regresaban a la cocina. El aroma de la comida caliente llenaba el aire, y él sintió un nudo en el estómago al pensar que todo eso sería tirado. Miró hacia la puerta trasera, luego a la cocina. No había nadie cerca. Sabía que Richard, el gerente, era inflexible con las reglas, pero en ese momento, John no podía ignorar el impulso de hacer algo. Con un rápido movimiento, tomó un plato de pasta casi intacto y lo llenó con una porción generosa. Sus manos temblaban levemente al darse cuenta de que estaba rompiendo las reglas, pero en su corazón, sabía que era lo correcto. John salió por la puerta trasera y se acercó a la mujer. ¿Tienes hambre?, preguntó con una sonrisa gentil, extendiendo el plato. La mujer levantó la mirada, sorprendida. Vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Sí, respondió con voz baja, casi en un susurro. Mientras ella comía, John se quedó a su lado en silencio. El simple acto de ver a alguien saciar su hambre le dio una sensación de satisfacción, aunque sabía que habría consecuencias. Me llamo John, dijo suavemente. Rose, respondió la mujer, mirándolo con ojos cansados pero agradecidos. John sintió una punzada de tristeza. Todo estará bien, dijo, aunque ni él mismo sabía si sus palabras eran verdaderas. Al regresar al restaurante, el corazón de John se encogió al ver a Richard parado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión seria. John, ¿qué fue eso?, preguntó el gerente con un tono cargado de desaprobación. John respiró hondo, intentando no parecer intimidado. Ella tenía hambre, Richard. La comida iba a ser tirada. Pensé que no haría daño. Richard negó con la cabeza lentamente. Sabes que tenemos reglas, John. Esas reglas existen por una razón. No te corresponde decidir quién recibe comida y quién no. John apretó los puños. Pero tenía hambre. ¿Cómo podría simplemente tirar algo que podría ayudarla? Richard lo miró por un largo momento, su expresión se endureció. Entiendo que quisieras ayudar, pero las reglas son las reglas. Y las rompiste. El gerente vaciló antes de añadir,
tendré que informar de esto a Evelyn. John sintió que el estómago se le hundía. Sabía que Evelyn, la dueña del restaurante, era estricta. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo asintió, dándose cuenta de que su decisión de ayudar a Rose podría costarle su trabajo. Al día siguiente, John llegó al restaurante con el peso del mundo sobre sus hombros. Apenas había podido dormir, su mente ocupada con las posibles consecuencias de lo que había hecho. Sabía que Evelyn era una mujer de negocios implacable, y Richard ya había dejado claro que informaría lo sucedido. Aún así, en el fondo, no se arrepentía de su decisión. Al entrar al restaurante, John notó el inusual silencio entre sus compañeros. Algunos lo observaban con miradas curiosas, mientras otros evitaban hacer contacto visual. Parecía que todos sabían lo que estaba por suceder. Richard, siempre formal y contenido, se acercó a John apenas entró y, con un gesto de la cabeza, le indicó que debía ir a la oficina. John respiró hondo, intentando controlar la ansiedad. Siguió a Richard por el estrecho pasillo hasta la pequeña oficina de Evelyn. Al entrar, vio a la dueña del restaurante sentada en su escritorio, con su impecable postura y una mirada fría. Estaba vestida con elegancia, como siempre, pero había algo en sus ojos que indicaba que ya había tomado una decisión. John, comenzó Evelyn con voz calma pero autoritaria, Richard me contó lo que sucedió anoche. Parece que decidiste romper las reglas del restaurante. John trató de mantener la calma. Le di comida a una mujer sin hogar. La comida iba a ser tirada, y ella tenía hambre. Pensé que era lo correcto. Evelyn suspiró, cruzando las manos sobre el escritorio. Entiendo que quisieras ayudar, John, pero el restaurante tiene políticas claras por una razón. Si permitimos que esto ocurra una vez, otras personas podrían esperar el mismo trato. No podemos abrir precedentes. John frunció el ceño, frustrado. Pero es solo comida que iba a ser desperdiciada. No tiene sentido tirarla cuando hay personas pasando hambre. Evelyn mantuvo su mirada firme. El restaurante no es un centro de caridad, John. Necesito mantener el orden aquí, y eso significa seguir las reglas. Por más buenas intenciones que tengas, no puedes desobedecer las políticas del restaurante. John sintió como la tensión aumentaba en su pecho. Entonces, por seguir mi instinto de ayudar a alguien, ¿pierdo mi empleo? Evelyn lo miró, su expresión impasible. Sí, John, no puedo permitir este tipo de comportamiento. El restaurante debe ser administrado con profesionalismo. Estás despedido. La palabra, despedido, resonó en la mente de John. Había esperado una reprimenda, tal vez una suspensión, pero no ser despedido. Yo, no lo puedo creer, balbuceó, sintiéndose completamente desorientado. Hiciste un buen trabajo aquí, John, dijo Evelyn con un tono distante, pero necesito mantener la disciplina. Espero que lo entiendas. John salió de la oficina en silencio, sintiendo el peso de su despido sobre sus hombros. Mientras recogía sus pertenencias en el vestuario, sus compañeros lo observaban en silencio, algunos con expresiones de tristeza, otros simplemente aliviados de no ser ellos quienes estaban en esa situación. Afuera, el frío del invierno parecía aún más penetrante. Al pasar frente al restaurante, John vio a Rose sentada en el mismo lugar de antes, acurrucada contra la pared. Ella levantó la mirada y lo vio salir más temprano de lo normal. ¿Te despidieron?, preguntó ella, su voz cargada de culpa. John intentó sonreír, pero el peso de la situación era evidente. Sí, me despidieron por darte ese plato de comida. Rose lo miró, incrédula. Lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. No es tu culpa, dijo John suavemente. Lo haría de nuevo. Con esas palabras, se despidió de Rose, sin saber qué le deparaba el futuro, pero seguro de que no se arrepentía de su elección. En los días siguientes, Rose no podía dejar de pensar en John. Había perdido su trabajo por mostrar compasión, y eso la inquietaba profundamente. El frío del invierno seguía siendo implacable, y Rose continuaba vagando por las calles, tratando de encontrar refugio para las gélidas noches. Pero el rostro de John y su gesto de bondad continuaban persiguiéndola. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Rose pasó nuevamente frente al restaurante donde John trabajaba. Dentro, todo parecía igual. Los clientes comían, reían y conversaban, completamente ajenos a lo que había sucedido. Y entonces,
Rose la vio, Evelyn, la dueña del restaurante, saliendo por la puerta principal. Estaba tan elegante como siempre, su postura impecable y su expresión inmutable. El corazón de Rose se llenó de indignación. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Rose se sintió impulsada a actuar. El recuerdo del despido de John y la frialdad con la que Evelyn parecía manejar la situación la hicieron sentir una urgencia que no podía contener. «Evelyn», gritó Rose, su voz resonando en el aire helado. Evelyn se detuvo, sorprendida, y se dio la vuelta lentamente. Sus ojos se entrecerraron al ver quién la llamaba. Rose no era una clienta, era una mujer sin hogar, alguien a quien Evelyn probablemente prefería ignorar. Pero había algo en la mirada de Rose que le impidió simplemente darle la espalda. «Sí», respondió Evelyn, con un tono controlado. «Despidió a John», dijo Rose sin rodeos, su voz cargada de dolor e indignación. «Perdió su trabajo por darme un plato de comida. Yo no pedí nada. Él solo fue amable». Evelyn suspiró, mirando a Rose con una mezcla de desagrado e incomodidad. «Eso no es asunto tuyo. John violó las políticas del restaurante. Sabía cuáles eran las reglas». «¿Reglas?», retrucó Rose, su voz temblando con la fuerza de su indignación. «¿Reglas sobre qué? ¿Sobre no ayudar a alguien que tiene hambre? Hizo algo bueno y fue castigado por eso». Evelyn apretó los labios. «Si dejamos que cualquiera haga lo que quiera, esto se convierte en un caos. Tengo que manejar este restaurante con orden y profesionalismo». «¿Orden?». Rose dio un paso adelante, su expresión endurecida. «¿Y dónde queda la humanidad en todo esto?». Él me vio como una persona, no como un problema. Vio a alguien que necesitaba ayuda, no solo una regla que seguir. Evelyn desvió la mirada, claramente incómoda. «Esto no es tan simple como lo estás pintando». «No lo es», insistió Rose. «Puedes esconderte detrás de tus reglas todo lo que quieras, pero no puedes ignorar lo que está pasando aquí. Soy una persona, Evelyn, y John fue el único que me trató como tal». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Evelyn, por primera vez, parecía sin respuesta. Sus manos temblaban levemente, y se obligó a mantener la compostura. Pero algo en las palabras de Rose había perforado su armadura de frialdad. Sin decir más, Evelyn se dio la vuelta y entró en su auto, dejando a Rose allí, sola, pero satisfecha por haber dicho finalmente lo que necesitaba. Que siguieron, las palabras de Rose resonaban en la mente de Evelyn, como un recordatorio constante de algo que prefería olvidar. Siempre se había enorgullecido de ser una mujer de negocios práctica y eficiente. El restaurante que administraba era prueba de su éxito. Para ella, el éxito siempre había sido sinónimo de control, disciplina y respeto por las reglas. Sin embargo, algo en las palabras de Rose la había desestabilizado profundamente. Sentada en su oficina esa noche, Evelyn intentaba concentrarse en los informes financieros del restaurante, pero no podía. Las palabras de Rose volvían una y otra vez a su mente. «Soy una persona». Evelyn se preguntaba por qué esa frase la había impactado tanto. Nunca había pensado mucho en las personas que vivían en las calles, y para ella, eran parte del paisaje urbano, una triste realidad, pero inevitable. Nunca había sentido que pudiera hacer algo al respecto. Pero la figura de Rose no era fácil de ignorar. Evelyn comenzó a recordar su propia infancia. Hubo un tiempo en que su familia también enfrentó dificultades. Su madre, Margaret, solía cocinar comidas extras para los vecinos que estaban pasando por malos momentos. Evelyn, cuando era niña, pensaba que eso era algo natural, pero ahora, como adulta, esos recuerdos traían nuevas reflexiones. Incapaz de seguir trabajando, Evelyn decidió hacer algo que rara vez hacía. Llamó a su madre. «Hola, mamá», dijo cuando Margaret contestó. «Necesito hablar contigo sobre algo que me está molestando». Margaret, siempre sensible a las emociones de su hija, supo de inmediato que había algo profundo en la voz de Evelyn. «Claro, querida». «¿Qué pasó?». Evelyn suspiró, pasándose los dedos por el cabello. «Despedí a un empleado recientemente. Le dio comida a una mujer sin hogar y rompió las reglas del restaurante». «Entiendo», dijo Margaret, sin juzgar. «¿Y por qué te molesta ahora?». Evelyn vaciló por un momento. «Creo que tal vez tomé la decisión equivocada. Las reglas son claras, pero la mujer a quien ayudó me confrontó. Me dijo algo que me hizo pensar. Dijo que era una persona. Y por más que intente ignorarlo,
eso no sale de mi cabeza. Margaret sonrió al otro lado de la línea, su voz llena de comprensión. A veces, Evelyn, lo que es correcto en los negocios no es lo correcto para el corazón. Las reglas son importantes, pero también tienes que escuchar lo que te dice tu corazón. ¿Recuerdas cuando cocinábamos para los vecinos? Eso no era por dinero ni por reglas, era por hacer lo correcto. Esas palabras resonaron en el corazón de Evelyn. Durante los días siguientes, siguió reflexionando. Ya no podía ignorar la incomodidad que sentía. Ese viernes, tomó una decisión. El sábado por la mañana, llamó a John. John, dijo, con la voz un poco vacilante, he pensado mucho en lo que pasó, y me di cuenta de que fui precipitada. Quiero pedirte que regreses. John permaneció en silencio por un momento, sorprendido. Agradezco su oferta, señora Evelyn, pero, si regreso, ¿las cosas serán diferentes? Evelyn sonrió, por primera vez mostrando sinceridad. Sí, John, las cosas van a cambiar. Además, estoy pensando en darle una oportunidad a Rose. Ella necesita un trabajo, y creo que trabajar aquí puede ser el comienzo que merece. John aceptó la invitación, aliviado. Y así, juntos, comenzaron a transformar el restaurante en un lugar donde las reglas ya no fueran una barrera para la compasión. El restaurante estaba en pleno movimiento días después del regreso de John y la nueva contratación de Rose. El ambiente era más liviano, y algo había cambiado en la dinámica del lugar. Tanto los empleados como los clientes parecían sentir que algo especial estaba sucediendo. Una tarde soleada, Margaret, la madre de Evelyn, decidió hacer una visita sorpresa al restaurante. Margaret rara vez frecuentaba el lugar, pero después de la reciente conversación con su hija, estaba curiosa por ver lo que había cambiado. Al entrar al restaurante, Margaret eligió una mesa cerca de la ventana y observó el movimiento mientras esperaba. Miraba a los clientes y al personal, intentando ver qué era lo diferente. Y entonces, sus ojos se posaron en una mujer que estaba sirviendo en una mesa cercana. La empleada llevaba un delantal, sirviendo bebidas con una expresión concentrada. Pero había algo en ese rostro que Margaret no podía ignorar. «Rose», dijo Margaret, casi sin creerlo. La mujer se detuvo abruptamente, volviéndose lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Margaret, casi dejó caer el plato de sus manos. «Margaret», respondió Rose, con la voz temblorosa. Margaret se levantó de inmediato, y las dos mujeres se abrazaron allí mismo, en medio del restaurante. Para los clientes alrededor, era solo un momento cotidiano, pero para Margaret y Rose, era un reencuentro después de años de separación. «No lo puedo creer», dijo Margaret, aún sosteniendo las manos de Rose. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos vimos?» «Casi 20 años», respondió Rose, con los ojos llenos de lágrimas. Margaret sonrió, emocionada. «Pensé en ti tantas veces, pero nunca supe qué había pasado. La última vez que te vi fue cuando me ayudaste tanto, justo después de la muerte de mi esposo. No habría podido superar ese momento sin ti». Rose negó con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. «Lo recuerdo. Quería haber mantenido el contacto, pero la vida fue difícil después de eso». Las dos mujeres se sentaron juntas, compartiendo recuerdos y rememorando viejos tiempos. Evelyn, que estaba en la cocina, fue informada por uno de los camareros que su madre estaba allí y que conocía a la nueva empleada. Cuando Evelyn salió y vio a Margaret y Rose juntas, se quedó sin palabras. Se acercó lentamente, aún intentando procesar lo que veía. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, confundida. Margaret miró a su hija con una cálida sonrisa. «Evelyn, esta es Rose. Fue una gran amiga en los momentos más difíciles de mi vida. No habría podido superar el duelo por tu padre sin su ayuda». Evelyn miró a Rose con una nueva perspectiva. «Yo no tenía idea». Margaret tomó la mano de su hija. «A veces, el universo nos devuelve lo que damos, Evelyn. Le diste una oportunidad a Rose, y ahora ella está aquí, de vuelta en nuestras vidas». Evelyn se quedó sin palabras por un momento, reflexionando sobre lo que su madre acababa de decir. El reencuentro de Rose y Margaret parecía más que una coincidencia. Era como si todo hubiera llevado a ese momento. «Esto es increíble», dijo Evelyn, todavía procesando la situación. Rose sonrió tímidamente,
aún sorprendida por el giro que habían tomado los acontecimientos. Yo tampoco lo puedo creer. Después del emotivo reencuentro de Rose y Margaret, Evelyn comenzó a darse cuenta de que el restaurante, antes un simple negocio, tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande. Ya no podía ver el lugar solo como una fuente de ingresos, ahora lo veía como un espacio donde las vidas podían ser transformadas. La presencia de Rose y John en el restaurante despertó en Evelyn una nueva perspectiva. Esa misma noche, sentada en su sala de estar, Evelyn reflexionaba profundamente sobre lo que su madre le había dicho más temprano: el universo nos devuelve lo que damos. Esas palabras resonaban en su mente, y por primera vez, comenzó a creer que tal vez había una forma de usar el restaurante para algo más significativo. Días después, en una mañana de domingo, Evelyn reunió a John y Rose en la oficina. Estaban tomando café cuando decidió compartir lo que había estado planeando. He estado pensando en algo, comenzó, mirando a ambos, y quiero que me ayuden a transformar este restaurante en algo más que lo que es. John y Rose se miraron, intrigados. ¿Qué tienes en mente?, preguntó John. Evelyn respiró hondo, organizando sus ideas en su mente. Quiero comenzar un proyecto social aquí. La historia de ustedes dos me hizo darme cuenta de que podemos hacer más que simplemente ofrecer comidas. Quiero crear un espacio donde podamos capacitar y emplear a personas que están en situaciones de vulnerabilidad, como tú, Rose. Rose, quien estaba jugueteando con su taza de café, miró a Evelyn, atónita. ¿Quieres hacer esto? ¿Por mí? Por ti y por otras personas como tú, respondió Evelyn, sonriendo. Creo que podemos usar el restaurante para hacer una diferencia real. ¿Qué piensas, Rose? ¿Aceptarías ayudarme a liderar este proyecto? Rose permaneció en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. El peso de las palabras de Evelyn la dejó conmovida. Yo no sé ni qué decir. Nunca pensé que algo así fuera posible. Evelyn sonrió. No tienes que decir nada. Solo necesito saber si estás conmigo en esto. John miró a Rose y asintió levemente con la cabeza, como diciéndole en silencio que ella era la persona adecuada para el trabajo. Rose, puedes realmente ayudar a mucha gente. Rose respiró hondo, luchando por contener las lágrimas. Sí, acepto. Quiero ayudar. Y así, el proyecto comenzó a tomar forma. Evelyn, con la ayuda de John, Rose y otros empleados, empezó a transformar el restaurante en un centro de capacitación y apoyo para personas sin hogar y en situaciones vulnerables. Ya no se trataba solo de ofrecer comida, ahora estaban ofreciendo nuevas oportunidades de vida. En los meses siguientes, el proyecto social creció. El restaurante se hizo conocido no solo por la comida, sino por la compasión y el impacto positivo que estaba teniendo en la comunidad. Las personas que antes no tenían esperanza ahora encontraban no solo una comida caliente, sino también una oportunidad para empezar de nuevo. Rose, que había comenzado como una empleada tímida y reservada, se convirtió en la principal mentora del programa. Su historia inspiraba a aquellos que estaban apenas comenzando sus propios caminos de recuperación. Ahora lideraba el programa de capacitación con confianza y orgullo, ayudando a otros a encontrar su camino, tal como Evelyn y John la ayudaron a encontrar el suyo. Una noche, meses después del lanzamiento del proyecto, Evelyn y su madre, Margaret, estaban sentadas en el restaurante, observando el bullicio a su alrededor. Veían a John y Rose conversando con los nuevos empleados, y la sensación de satisfacción llenaba el corazón de Evelyn. «Has hecho algo increíble aquí, Evelyn», dijo Margaret, mirando con orgullo a su hija. Evelyn sonrió, satisfecha. «Tuve mucha ayuda. Esto es solo el comienzo. Aún hay mucho más que podemos hacer». Con el corazón lleno de gratitud, Evelyn sabía que el futuro del restaurante era más brillante que nunca. Ya no era solo un lugar para comer, y era un lugar donde las vidas eran transformadas y la esperanza era restaurada.